Aquí hemos tenido experiencias de todo tipo, ¿no? Desde avistamientos a alta altura, de luces incluso con las que hemos interactuado con ellas, con láseres, haciéndoles intermitencias, ellas respondiendo, haciendo intermitencias también. Tuvimos una experiencia que fue la primera vez que, antes de que viniéramos con los grupos de contacto, con Richard, con Sol, su mujer Rosa y yo, en el parking que hay al fondo del valle, mientras estábamos comiendo unos bocadillos de queso. Nos dimos cuenta, mientras estábamos hablando y comiendo, que había como una luminosidad blanco-azulada que alto a nuestro alrededor, ¿no? Que lo iluminaba todo. Y en un momento, sin pensar ni comentarlo, los cuatro alzamos la vista y había un objeto sobre nosotros del cual salía un haz de luz que nos envolvía. Nos estaba pues casi cañoneando con una luz. Y a partir de ahí no solo han sido luces, que de hecho habéis fotografiado también incluso objetos de apariencia metálica, sino que incluso, yo no sé si atreverme a decir que habéis visto a sus tripulantes, pero desde luego era gente que no parecía ser de aquí. Tuve la oportunidad de ver salir una figura humana, o sea, como si fuera una persona, pero toda de luz. Salir de una zona de un bosque, recorrer 2-3 metros y volver a entrarse dentro del bosque a una velocidad muy rápida. Fue algo inesperado que te quedas como sorprendido. No produce miedo, no produce temor, ¿no? Porque estás muy tranquilo en este lugar. Mira, digo, yo no sé si mis dudas se despejan. Creo que además incluso hasta me hago muchas más preguntas, ¿no? Con testimonios como el tuyo. Pero sí tengo la sensación de que si en algún momento futuro tiene que ser, será en un sitio como este. Desde luego es muy extraño que en la inmensa mayoría de casos de encuentros cercanos con ovnis, donde los ovnis aterrizan y descienden sus ocupantes, estos ocupantes sean hasta cierto punto muy similares físicamente a los seres humanos. Es decir, que en la inmensa mayoría de los casos estas entidades, estos supuestos tripulantes de los ovnis, tienen cabeza, tronco y extremidades. Esto es absolutamente extraño y raro, porque lo habitual sería que una civilización extraterrestre que nos visite desde los confines de nuestra galaxia o desde otra galaxia tuviera una constitución física de forma absolutamente diferente. Esto es algo inexplicable. Es como si la inteligencia que está detrás del fenómeno ovni creara un gran teatro para mostrarse a los testigos, y parte de ese teatro son los seres, las entidades. Y si hay un lugar donde estas entidades no solo se han manifestado, siempre, a decir de los testigos, sino que además no tenían nada que ver con lo que habitualmente refieren precisamente los testigos, esa es la Conca de Tivisa, en Tarragona. Una región muy montañosa y con un laberíntico sistema natural de grutas, al margen de ser uno de esos puntos fundamentales en la geografía ufológica española. Cuando se recorre el camino que como una estrecha serpiente lleva al lugar donde ocurrieron unos sucesos difíciles de explicar, da la impresión de estar viajando de golpe a una época pasada. Y es que el pequeño y remoto enclave perdió el anonimato en el mes de agosto de 1968. La historia fue además cuando aparece en escena un hombre que asegura llamarse Sebastián Mateu y que publica una nota en cartas al director del periódico Telexpress asegurando que su cuñado Juan, que prácticamente cada fin de semana acudía a un huerto que tenía muy cerca de su población, a esto de las 6 de la mañana, observa cómo hay algo posado literalmente en el campo, algo que no es capaz de identificar. Además, al lado del objeto hay otros dos seres que parecen estar vestidos de blanco. Quizás más que seres hablamos de criaturas, porque realmente no se corresponde con el prototipo que suelen contarnos, ¿no?, los testigos de este tipo de avistamientos. No es el clásico humanoide. Él decía que era lo más parecido a una especie de pulpos. La cuestión es que aquellos seres, aquellas criaturas, montaron en el objeto y ya no se les volvió a ver. El relato de lo que ocurrió fue, como ya hemos dicho, recogido en las páginas del vespertino Telexpress. Continuaba así. En esto el perro se puso a ladrar y al mirar Joan hacia otro lado, vio dos cosas que corrían a unos 100 metros de él y se dirigían hacia la cosa brillante. Dice que eran como unos grandes pulpos, ya que tenían 4 o 5 patas y 1 metro de altos y de color muy claro, algo tan repugnante que Juan cayó en el suelo medio desmayado, y lo último que vio fue que los dos pulpos se metieron por debajo de aquella media sandía brillante, y por ello comprende que no tocaba el suelo.
Todo esto me lo dijo varias veces y estaba temblando en la cama. No sabía qué pensar, pues mi cuñado es incapaz de una broma, ya que es un hombre de trabajo y siempre muy serio. Así que fui donde me dijo mi hermana, que estaba a lo brillante, a 1 kilómetro más o menos de la casa. Estuve media hora y no vi nada. Solo en el suelo había como una gran mancha negruzca y las malas hierbas quemadas. Un poco más allá había otra parecida. A unos 200 metros había otra, pero se notaba mucho menos, como si el fuego encendido fuera muy anterior. Mi cuñado no sabe leer y ni está enterado del tema de los platos voladores. Por eso le creo en todo y por todo, ya que no puede haber sido ni un sueño ni imaginación. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es que estos seres han bajado en este mismo lugar? 2 de las manchas son muy visibles, casi recientes, pero la otra queda borrada y se nota que tiene más días. Le digo todo lo que sé por si alguien puede dar una opinión. Lo he explicado a un par de amigos y estos días hemos estado mirando el lugar por la mañana y por la noche, pero hasta ahora todo está tranquilo. Firmado Sebastián Mateu, Mas de Darmós, Tivissa, Tarragona. La historia era tan rocambolesca que da la sensación de que si realmente Sebastián Mateu existió, era casi imposible que alguien se inventase algo así. Podemos imaginar que a partir de entonces cientos, miles de personas acuden hasta este lugar en peregrinación como si fuera una especie de ventana al cosmos con la que, a través de la cual era posible contactar precisamente con inteligencias de otros planetas. Y claro, se produjeron más testimonios. Si alguien ha investigado durante años lo que aquí sucede, ese es nuestro compañero Josep Guijarro. Él está convencido de que algo ocurre desde hace décadas, difícil de explicar, pero también que el lugar tiene mucho que ver con ello. La verdad, Josep, es que la subida, es un poco complicada. Yo me imagino en su tiempo a cientos, me imagino que incluso a miles de personas subiendo por aquí, precisamente a raíz de las investigaciones que había desarrollado el que por aquel entonces era el mayor experto en este asunto, ¿no? Julio Roca Montañola, que llegó a decir que tenía el testimonio de unos pilotos civiles que hablaban de una serie de energías extrañas que estaban en esta región, ¿no? En la comarca de las Concas de Tivissa y que tenían que ver con los fenómenos que se producían, ¿no? Así es, recopiló, por ejemplo, el testimonio de José Antonio Ruiz, un piloto que, volando bajo en la zona de las Concas, tuvo que aterrizar de emergencia porque todos sus instrumentos magnéticos se vieron alterados. Oye, Josep, de hecho las brújulas tengo entendido que también se volvían locas y hay quien atribuye a ese óxido férrico que hay en el subsuelo, pero también, en base a las investigaciones del citado Roca Montañola, hay quien piensa que se podría deber a los no identificados y quién sabe si a los tripulantes de estos objetos, ¿no? Sí, porque Roca Montañola, que fue un parapsicólogo muy conocido a raíz de la creación de una revista decana de estos temas que era Karma 7, vino a este lugar y él dedujo que por las características geológicas, aquí hay un tipo de geología kárstica, podían existir cavidades que albergaran esos platillos volantes que tanta gente veía de día y de noche en la zona de las Concas de Tivissa. Josep, uno de los conceptos que más se repitió por aquel entonces, en base a las investigaciones de Julio Roca Montañola, era francamente extraño. Él hablaba de cuevas ultradimensionales. ¿Esto qué es? Sí, Julio Roca Montañola recogió un testimonio de los alrededores que había manifestado haber tenido una experiencia sobrenatural en el interior de una cueva que disponía de una especie de altar y en el que, bajo determinadas condiciones, dabas el salto a otro universo o a un universo paralelo, que inmediatamente, en base a lo sucedido el 24 de agosto del 68, se relacionó con el tema de los no identificados, con el tema de los ovnis. Claro, hay que decir que la diversidad de fenómenos que se produjeron aquí casi va unida a la enorme cantidad de testimonios. Y hubo quien incluso habló de bases extraterrestres. Se basaban básicamente en la gran cantidad de luces que salían de estas montañas que nos rodean, de las luces que parecían salir de la propia Tierra y de las experiencias que algunas personas habían tenido, por ejemplo, aquí, en la ermita de San Blai. En este caminito que hemos recorrido para subir hasta aquí, hubo 2 personas, concretamente, que vieron una especie de monja
detrás de la que iba una especie de santa compañía peculiar, porque en lugar de ser encapuchados tradicionales, eran seres con el aspecto folclórico que todos atribuyen a los extraterrestres. Cabeza grande, ojos rasgados de color negro, que iban detrás de esa especie de monja recorriendo este entorno. Todas esas cosas una imagen extraña, ¿no? Contribuían a ensanchar el mito, porque eran muchos los que te hablaban de presencias extrañas, seres luminiscentes, santas compañías particulares. Todo aquello contribuía enormemente a pensar que los extraterrestres tenían una base aquí. Josep, tú has investigado en profundidad este asunto para muchos de los libros que has publicado, ¿no? La Guía de la Cataluña Mágica sería un buen ejemplo de ello. ¿Con qué testimonio te quedas? ¿Cuál es ese que dices, bueno, me llama especialmente la atención por encima del resto? Uno de los que me llamó la atención en su día fue el testimonio de Àlex Vinaixa, un agricultor de Tivissa que, yendo con su tractor, se dio de bruces, precisamente con una de esas luces brillante, destelleante, que se dirigía hacia él, ¿no? Es un hombre de pueblo, es un hombre tranquilo. Es un hombre ajeno completamente a este tipo de fenómenos que... cuando rememoraba aquella historia, lo hacía con nerviosismo, tocándose las manos, como que realmente había vivido algo realmente desgarrador. Que le había dado miedo, ¿no? Claro, si yo te pregunto, es la pregunta difícil de siempre, ¿no? Pero si te pregunto, ¿tú qué crees que ocurre en Tivissa? Si es que realmente ocurre algo, ¿qué me dirías? Hombre, que ocurren cosas es más que evidente. Claro, la pregunta es ¿por qué se tiene que relacionar al fenómeno extraterrestre? Bueno, pues básicamente porque hay luces que vienen del cielo y que son inexplicables y que no son aviones ni tienen una explicación convencional, no son astros. Si no son astros y no son aviones, la imaginación popular inmediatamente las relaciona con ovnis, y los ovnis, nos guste o no nos guste, son igual a nave extraterrestre. Extraterrestres. Los jueves a las 10:30 en D-Max.